Entonces, ¿tenemos alguna duda que nos haya quedado después de que hemos revisado la información, de que hemos participado en la plenaria, de que hemos discutido la temática de la lectura? ¿En este momento a alguien le queda alguna duda con respecto a eso? Es decir, hoy ya podríamos hacer el examen si fuera el caso. Sí, no hay ningún problema, nadie tiene ninguna duda. No hay dudas. Bien, perfecto. No, Ademar. Sí, dígame, ¿quién me habla? Con mucho gusto. Cook, ¿quién es Cook? No, Ademar, no Hola. hay dudas. Ok, perfecto. Estuvo claro la plenaria. Perfecto. Entonces, partiendo de ese principio, les pedí también la semana pasada que revisáramos un momento, una presentación que teníamos ahí a disposición de ustedes en la clase de la semana pasada, que hoy vamos a analizar. Entonces vamos a partir de ahí. Yo les voy a compartir la pantalla. Por favor, en el momento que ustedes crean necesario, intervienen y pregunten. De todas maneras, yo también voy a estar preguntando. Entonces, por favor, vamos a ver si logramos. Ok. María, estamos viendo un PowerPoint. María o Daniela. Sí, Ademar, ahí está, es que María se le fue el internet, entonces salió el tema. Ok, perfecto. Muy bien, gente. Entonces, hoy vamos a hablar de más conceptos del estudio de las necesidades y de los usos de la información. Para empezar, tenemos que abrir un contexto de trabajo, ¿ok? Ya hemos hablado en las semanas anteriores del concepto de necesidades de información de una forma general. Hoy vamos a ubicarnos dentro de... Ademar, ¿Sí? perdón, Diga. Denise tampoco tiene internet. Ok, entonces que simplemente se incorpore cuando pueda y si no, que al final vea la clase. ¿De acuerdo? Bien, gracias, Gabriela. Muy bien, entonces vamos a hablar de la satisfacción de las necesidades de información en el contexto de una unidad de información. ¿Ok? Ubiquémonos dentro de esa gama de servicios que podemos brindar una vez que ustedes estén ubicados en una situación laboral. ¿Ok? Entonces empezamos. ¿Cómo satisfacer? Ante eso, vamos a tener tres posibilidades. En primera instancia, la necesidad de información. ¿Ok? Para ello ya tenemos claro que la persona puede perfectamente surgirle por una cuestión básica o por otro tipo de situación que eventualmente esté enfrentando. Cuando hablamos de una necesidad de información básica dentro del contexto de la unidad de información, es que el usuario requiere solucionar un problema de conocimiento. ¿Ok? Y por eso entonces eventualmente acude a la unidad. Podría eventualmente tener un deseo de información, que no es lo mismo que una necesidad de información. ¿Ok? Pero al mismo tiempo, podría ser que nos visite
ante una demanda de información. Entonces vea que son tres conceptos que están en una misma línea, que se van a dar jerárquicamente en ese orden, pero que podría ser posibilidad eventual que genere la visita de un usuario a nuestra unidad de información. En cualquiera de las tres instancias, ellas van a generar por sí un proceso de búsqueda de información. El usuario en ese proceso, pues obviamente va a tener el dilema de cuál método de información es el que va a utilizar. Y ante ello llega a nosotros en busca del uso de diferentes fuentes como recursos que nosotros podamos brindarles. ¿Ok? Y en ese caso, nosotros también tenemos que darle una orientación de la forma en que eventualmente le dé uso a la información. Tenemos que en ese proceso de búsqueda de información hay tres elementos. En primera instancia, el usuario, protagonista del proceso. Nosotros, conociendo perfectamente el contexto del lugar donde estemos brindando el servicio, tenemos que conocer de algún modo o darnos a la tarea de conocer cuáles son nuestros usuarios potenciales. Reconocer las posibilidades que ellos tienen en las diferentes áreas que la sociedad tiene. No es lo mismo el servicio que podemos brindar en la capital que el servicio que podemos brindar en una zona urbana marginal en la misma capital, o mucho menos si esta zona es en un lugar más retirado y de menos acceso a fuentes de información. Un segundo elemento, las necesidades y deseos de información que tiene el mismo usuario. ¿Ok? Entonces, repito, existe una necesidad y ante la necesidad surge un deseo. Para llegar al tercer elemento, que es la demanda que realiza de un sistema de información. En ese caso es cuando ya el usuario llega a donde nosotros en búsqueda de la información que requiere, pero además de la orientación que nosotros podemos brindarle para que él tenga acceso a la solución del problema que eventualmente esté enfrentando. Es así que nosotros podemos eventualmente, y vuelvo a reiterarles en el contexto de la información, cuestionarnos ante el usuario, ¿por qué necesito de una página web? ¿Ok? Yo aquí quiero preguntarles a ustedes si, por ejemplo, usted lo que le ofrece al usuario ante la consulta de determinado problema o investigación o situación que esté enfrentando, la consulta de una página web. ¿Por qué razón ustedes le ofrecerían una página web a ese posible usuario? La pregunta es abierta, al que usted puede dar respuesta. Profe, Sí, puede hablar duro, por favor. profe, en cuanto a la pregunta, se puede dar, se le puede, o digamos que se le recomienda la página porque esa página puede tener información que logre satisfacer la necesidad con la que tiene el usuario. Ok, perfecto. Ok.
Muy bien. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Profe, Sí, señor. bueno, yo pienso que al ser una página web contiene mucha información y como decía el compañero, esa página, digamos, puede ser que ahí esté lo que el usuario necesita, digamos, es decir, permite que el usuario haga como una síntesis y se cuestione si eso le está aportando a satisfacer esa necesidad. Ok, perfecto. ¿Alguien más que quiera colaborar ¿Se me con escucha, aportar? Emar? Sí, señor, sí se escucha. Don José, bienvenido. Listo, listo. Hace un rato entré, pero estaba pegado todavía, entonces no. Perfecto. Yo iba a aportar algo, tal vez la página web sea un acceso para que el usuario tenga la información más rápido que Ok. ponerse a buscar el libro físico, por decirlo así. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, nosotros en primera instancia relacionamos la necesidad del usuario con los posibles conocimientos previos que pueda tener. Y eso lo hacemos a partir de la entrevista entre comillas, a partir del contacto que vamos a tener con él a la hora que él llega en búsqueda de la información sobre determinado tema. Entonces, ante la forma como me plantee el usuario, conociendo yo el contexto del lugar donde estoy dando el servicio, no necesariamente conociendo al usuario, pero sí conociendo su espacio social, ¿ok? Entonces, yo podría recomendarle A, B o C página web, o eventualmente podría ofrecerle otro recurso. Si reconozco en la persona alguien que sea un nativo digital, no dudaría en ningún momento en ofrecerle una página web o un recurso tecnológico. Pero si fuera un migrante digital, tendría más dudas yo en ofrecerle una página web. Probablemente le ofrezca un documento escrito u otro tipo de acceso a información. O eventualmente requeriría de un acompañamiento en la búsqueda de la información. Ya no solamente le sugeriría la página, sino que tendría yo que darle un servicio extra en donde tendría que mostrarle la forma como pueda eventualmente accesar a la información. ¿Ok? Recordemos siempre que estamos dentro del contexto de la unidad de información, ¿verdad? Y que este usuario requiere un servicio nuestro. Entonces, reiterando lo que hemos venido hablando acerca de la necesidad de información, ¿ok? Diversos investigadores consideran las necesidades de información desde una perspectiva cognitiva, relacionada con una situación problemática o con un momento de incertidumbre. Entonces, vuelvo a hacer una pregunta en forma general. ¿Qué entendemos por necesidad cognitiva? ¿Alguien podría explicarme? ¿Qué entendemos por necesidad cognitiva? Además, Dígame, con mucho gusto. no sé, es que sí, creo que la parte cognitiva es como parte del conocimiento, entonces dependiendo de lo que sepamos o conocemos, de ahí surge alguna necesidad. Ok, muchas gracias. Es, Muchas gracias. ¿Me Dígame. escucha, profe? Sí, sí. ¿Se escucha? Ok. Puede ser también como el comportamiento a la hora de recibir información. Ok, perfecto. ¿Alguien más que quiera aportarnos? Dice que consideran las necesidades de información desde una perspectiva cognitiva. Entonces hay una compañera que nos sugiere que es la parte del conocimiento que posee,
Pero la otra compañera nos agrega que también es la respuesta que pueda tener ante el servicio que se le está ofreciendo. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué entendemos por perspectiva cognitiva? Puede ser parte de una carrera de experiencia y, como mencionaron antes, el conocimiento. Ok, muy Es bien. un tipo de reflejo en una carrera de experiencia, algo así. Perfecto, muy bien. Así como Gente, procesos. perfecto. Tenemos que siempre tener claro que nuestro usuario es un ser integral. Por consiguiente, viéndolo desde esa perspectiva, estamos considerando al usuario en su contexto medioambiental. Es decir, no podemos en ningún momento separarnos de esa idea. Es un ser integral, es un ser que trae una serie de situaciones particulares eh, modeladas por el ambiente, modeladas por la familia, modeladas por su escuela, modeladas por sus conocimientos, modelada por actitudes y otra serie de circunstancias. Ante ello, entonces, definen algunos teóricos la necesidad de información como aquello que un individuo debería poseer para su trabajo o su investigación o para su realización personal. ¿Ok? Como decía al principio, la compañera que aportó la primera participación, el conocimiento que la persona posee, ¿verdad? Es en este caso, las competencias y habilidades que ya trae, que ya tiene. Y lo que les decía anteriormente, si es un nativo digital o si es migrante, si es una persona que representa una brecha muy grande en su conocimiento y dominio de las tecnologías, o al contrario, es alguien doctor en el manejo de las mismas. En segunda instancia, dice que la necesidad es cualquier experiencia de un individuo asociado con la búsqueda de información. Dicha experiencia puede ser interna, por ejemplo, pensamientos, motivaciones, pero también externa, por ejemplo, la búsqueda de un opaca. ¿Ok? Entonces, tenemos el conocimiento y tenemos, como les decía, el manejo de habilidades y competencias a la hora que nosotros le brindemos al usuario el servicio. Tenemos que considerar esa posibilidad. También hay quien dice que puede estar relacionada o no con bibliotecas o sistemas de información. Por ejemplo, cuando se intercambia información con un colega. Dependiendo del servicio que llegue a ocupar un usuario determinado, no necesariamente vamos a requerir de ofrecerle una posibilidad tecnológica. Podría ser que nosotros encontremos a partir de un intercambio de conocimientos la respuesta que él requiere. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, además. Ok, Más o perfecto. menos, ahí voy entendiendo. Bueno, Sí, profe. tendremos ahora una necesidad de información según el nivel de conciencia del usuario. ¿Qué significa eso? Las necesidades de información se nos van a presentar en diferentes niveles. El usuario que no tiene experiencia de cómo realizar una pregunta. Entonces, usted llega y está en el dilema, porque la persona es inexperta, es una persona sencilla, culturalmente hablando, es una persona que es muy intrínseca, que no tiene el dominio de la expresión y que quizá tampoco tiene claro cuál es su forma de plantear la pregunta de lo que necesite. Entonces,
Ahí es donde nosotros nos podemos enfrentar a una necesidad de información no expresada, a un usuario que llegue y que presente eventualmente ese tipo de nivel. Existe otro nivel que se llama el nivel consciente. ¿Ok? En algunas ocasiones mal definida, es probable que la persona, el usuario, pueda hablar con nosotros para identificar su necesidad, desapareciendo la ambigüedad y la confusión. Es decir, es una persona que está claramente definido y tiene muy claro cuál es su situación particular, cuál es su necesidad, hacia dónde inclusive va encaminado su respuesta o su búsqueda de la información. Entonces, obviamente, ante ese nivel de conciencia del usuario, pues nosotros nos veríamos facilitados en el servicio que podemos brindarle. Porque lo que estaríamos dándole es simplemente una orientación pequeña, tal vez del manejo de alguna cuestión específica, porque el usuario ya está consciente y tiene bien claro cuál es su necesidad. Podemos enfrentarnos a un nivel de necesidad formalizada. Es la declaración formal de la necesidad. En este nivel la persona puede realizar una valoración racional de su pregunta y puede expresarla formalmente. Pero al contrario del anterior, tal vez no tiene bien claro identificado su ruta de búsqueda de la respuesta. Sí sabe claramente cómo expresar su cuestionante, su duda, su búsqueda de información. ¿Ok? Y por último está el nivel que se llama necesidad comprometida. Cuando la pregunta es traducida al lenguaje de un sistema de información. Es decir, que no existe una forma, digamos, clara para nosotros, porque puede ser una cuestión muy técnica lo que esté buscando el usuario. Entonces es una necesidad comprometida en tanto la forma como él nos plantea su problema es en una estructura muy técnica, muy especializada en determinado campo. Cosa que eventualmente nosotros no necesariamente podamos interpretar o conocer o reconocer de primera mano. Nos veríamos nosotros también entonces en una necesidad de poder interpretar o traducir ese lenguaje para tener un poquito de claridad cuál es su necesidad. ¿Alguna pregunta? Además, Sí, señor. un ejemplo de la necesidad formalizada, a ver si la entendí bien. ¿Correcto? ¿Qué podría ser? Es que no sé, me quedo como... Es que es cuando, digamos, cuando el individuo analiza su pregunta para poder expresarla mejor, algo así. Ok. Hablemos, por ejemplo, de un informático. ¿Ok? Entonces, yo llego como usuario y voy y le expreso a usted que dentro de mi trabajo de investigación o dentro de mi necesidad está la búsqueda del lenguaje de programación Delphi y que entonces necesito las referencias de lo más actualizado que usted pueda ofrecerme en esa área de la programación orientada a objetos. ¿Ok? Le estoy hablando de una forma formal y le estoy dando también más o menos un camino hacia donde está el servicio que usted puede brindarme. Le estoy diciendo, en primera instancia, ¿qué necesito? ¿Para qué lo necesito?
¿Y cómo lo necesito? El para es un sistema de programación, el cómo es el qué es el lenguaje de programación, el cómo sería específicamente el lenguaje que es en ese caso Delphi, por último estaríamos diciendo que es específicamente para programación. No sé si así lo interpreta. Sí, sí, ya lo entendí. Gracias. Ok, profe, entonces sería de un tema en conocimiento específico. No, digamos que no es una necesidad, es una necesidad, ¿cómo se le puede decir? O sea, General. de temas en el que usted está, no sé, interesada específicamente, porque es que a veces la necesidad formalizada puede ser pues un poco de todo, pero imagino que esto lo que intenta decir es, lo que le acabo de entender es que es como ya más sobre un tema avanzado. Es correcto. Ya recuerde que estamos hablando dentro del contexto de la unidad de información donde el usuario llega y expresa, en este caso, formalmente cuál es su necesidad. Caso contrario, en el primero de todos, donde no sé ni siquiera cómo llegar y decirle qué es lo que necesito. ¿Ok? Porque si yo llego y le digo, mire, necesito algo sobre lenguajes de programación. Sí, le va a dar de toda información de todo en general. Existe miles de posibilidades para poder brindarle un servicio, pero específicamente no tendríamos la oportunidad de decirle qué es lo que él, o darle una pronta solución a lo que él necesite, ¿verdad? Sí. Pero si lo llega ya de una forma muy clara y le especifica es sobre el lenguaje de programación X, entonces ya está más claro y ya usted podría eventualmente orientarlo de forma correcta. Sí, me parece buscarlo en el sistema igual. Por supuesto. Cuando tiene ya un tema, ok. Gracias, profe. Pues, muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna intervención? Ok, iniciamos nuestra presentación hablando de que en la búsqueda de la necesidad de información, nos íbamos a enfrentar a tres posibilidades. ¿Alguien me recuerda cuáles eran esas tres posibilidades? Al puro inicio de la exposición de hoy, hablamos de que... Deseo. Ok. Deseo. Hay un orden, hay un orden, deseo es el segundo. El primero era necesidad. Necesidad es el primero, correcto. Ajá. Deseo. Y por último, demanda. Necesidad, deseo y demanda. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, necesidad, deseo y demanda. Yo creo que todos hoy podemos definir qué es necesidad. De una forma general. Escucho la respuesta de cualquiera. ¿Qué es una necesidad? Es como la falta de algo o carencia de alguna información para lograr un objetivo, un proyecto, o continuar con algo. Muy bien, gracias. Hace un momento definimos qué era necesidad. ¿Alguien más? Falta de algo. Para cubrir o para alcanzar una meta, un objetivo o la satisfacción de algo. Muy bien. Eso me aporta el compañero. ¿Alguien más? ¿Necesidad? Algo que necesito yo para hacer algo, como las necesidades básicas. Que sí. Y sí, profe, si yo no respiro, no puedo buscar otra cosa. Bien, José Ignacio. El detalle es que estamos hablando ya ahorita dentro del contexto de la unidad de información. Entonces, es en el servicio que yo voy a brindar a un usuario.
¿Ok? Ya habíamos visto en las clases anteriores, sí, efectivamente, que una necesidad puede ser una situación básica, perfecto. Es una sensación de carencia, de acuerdo, que puede ser vista de dos formas, ¿verdad? Ya eso estamos claros. Muy bien. Pero, ok. ¿Alguien más que quiera aportar? También podría ser como algo que nace a partir de una incógnita o alguna pregunta relacionada con algún tema que uno quiera buscar. Ok, perfecto. Entonces tenemos primero que nada que un usuario, para poder tener una necesidad, tiene que tener conciencia de su vida. Ajá. Y si estamos hablando en este caso específicamente de una necesidad de información para conocimiento, él tiene conciencia de esa necesidad. Y necesidad es precisamente la sensación de la carencia. Como dijo hace un momento el compañero, falta algo. Y como acaba de terminar dando su aporte la compañera, es precisamente la conciencia de poder dar solución a una situación que se nos presenta. Entonces, esa carencia es la necesidad que surge, ¿verdad? Y que nos lleva a buscar de alguna manera la forma de poder encontrar en primera instancia la información que nos pueda dar la solución. Entonces vendría el segundo aspecto, el deseo. Pero el deseo da respuesta a cómo se quiere satisfacer esa necesidad. Y como representa ahí el gráfico, vamos a tener una gama de colores, una gama de opciones, ¿verdad? Y usted va a determinar cuál es el camino por el cual puede solventarlo. Pero ese deseo se justifica con la demanda. ¿Ok? ¿A qué me refiero con demanda? La intención que yo tengo más la capacidad adquisitiva. Es decir, podría yo desear tener algo, pero puedo tenerlo. Si yo no tengo los mecanismos tecnológicos para poder buscar la información, tengo que apegarme al contexto y a la realidad que tengo. Y entonces, simple y sencillamente me limito a buscar la información en los recursos, en los soportes que puedo tener al alcance. Les vuelvo, no es lo mismo que yo pueda brindarle el servicio en una biblioteca que tenga tecnología de punta, a brindarle el servicio en una biblioteca que no tenga ni siquiera tecnología. Pero puedo brindarle el servicio en cualquiera de las dos. Que el alcance o el nivel de satisfacción cambia, sí, va a cambiar. ¿Por qué? Porque como hemos venido diciendo desde el principio, hay un contexto que encierra la realidad del usuario y del servicio o de la unidad de información que esté brindando el servicio. Entonces, ¿qué papel juega la unidad de información? Es una pregunta. ¿Qué papel juega la unidad de información? Ya vimos el proceso de lograr satisfacer nuestra necesidad en una unidad de información. ¿Cuál es entonces el rol de la unidad de información como tal?
ese usuario llegó donde nosotros y nosotros, ¿qué hacemos? Ante la necesidad, ante el deseo y ante la demanda del usuario. ¿Qué podemos hacer? Y satisfacerlo, ¿no? O sea, buscar cómo, o sea, identificar la necesidad, cómo quiere satisfacerla y pues atenderla de acuerdo a Okay. la demanda. Muy bien. Para la necesidad, tenemos que identificar cuál es su necesidad. No podemos Buscaríamos a darle... generar, ¿Perdón? buscaríamos a Complete la generar idea. ya un servicio. Correcto, estamos dando un servicio. Ya el usuario llegó donde nosotros y ya, de una forma consciente, nos da su necesidad. Ok. Sabemos entonces que ante su necesidad hay un deseo y hay una demanda para satisfacerla. ¿Ok? Muy bien. Entonces nosotros, en primera instancia, debemos cubrir esa necesidad. ¿Cómo? Identificándola. ¿Ok? Pero podemos enfrentarnos a un usuario, vimos hace un momento, que tiene diferentes niveles. Por eso es necesario por parte nuestra identificar cuál es su necesidad. En algún caso será más fácil poder identificarlo, pero en otras circunstancias puede ser una ardua labor poder identificar. Para el deseo, vamos a orientarlo. ¿Ok? Porque quizá él quiere satisfacerla de alguna manera que nuestra unidad de información no le brinda el servicio, o que sus habilidades y competencias no le permiten hacer uso de las herramientas de la mejor forma posible. Entonces nosotros le orientamos para estimularles, ¿ok? Es decir, para ya brindarles la mano final en que él pueda satisfacer de forma efectiva lo que necesitó o lo que necesitaba. Necesidad, deseo y demanda. Preguntas. Está claro, profe. Bueno, al menos Okay. para mí está claro. Muy bien, Draisis. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Ok, muy bien. Entonces tenemos que la necesidad de información es la sensación de carencia, ya sea fisiológica o psicológica, común a todos los seres humanos, independientemente de su cultura y de sus rasgos personales. Ahí estamos dando una definición general de necesidad de información. Específicamente, dentro de la unidad de información, que es el contexto dentro del cual yo quiero que nosotros veamos en este momento, por favor, entendamos que va a ser una sensación de carencia psicológica en búsqueda de adquirir un conocimiento para dar solución a determinado problema. ¿Ok? El deseo de información es la forma concreta en la que se expresa la voluntad de satisfacer o cubrir la necesidad. Deseo que no necesariamente puede ser satisfecho. ¿Por qué? Porque tú quizá no tiene los medios para poder cubrirlo. La demanda es la formulación expresa del deseo condicionado con esos recursos disponibles. ¿Ok? Entonces, con esto creo que podemos tener más claro lo que al inicio les dije. En esa satisfacción de las necesidades de información tenemos tres elementos que en ninguno de los casos, dando un servicio en una unidad de información, nosotros podemos obviar. Aquí les comparto un poquito más de teoría acerca del deseo de información y la demanda de uso.
a partir de la cita que hacemos de González, dice que el deseo de información es aquello que un individuo desearía tener, o dicho de otra manera, aquella información que un usuario piensa que necesita. Deseo de información. Es la forma que tiene el usuario de expresar su voluntad de satisfacer una necesidad, es decir, necesidades de información traducidas en deseos. Son necesidades de información que el usuario reconoce que tiene. Deseo de información, un usuario puede percibir que necesita información para resolver un problema, en contraposición a las tareas que realiza y las decisiones que toma para decidir sobre una determinada información. Con respecto a demanda y uso, una vez que el usuario es consciente de su necesidad y emprende la búsqueda de la información que necesita mediante la demanda de una biblioteca o centro de documentación, o puede decidir no buscar la información, por lo tanto, no habrá uso del sistema de información, sino que hace uso de recursos personales o la comunicación con otras personas. Demanda. Cuando un usuario percibe una necesidad de información, esto puede motivar o provocar una demanda de un sistema de información. Deben considerarse también las barreras con las que el usuario puede enfrentarse, que podrían ser el desconocimiento de la existencia de una determinada fuente de información o la insuficiente formación para que se use un determinado sistema. Y por último, el uso de la información se relaciona con los cambios cognitivos y conductuales del individuo. Lo que hace rato les hice mención de la persona integral que representa un usuario en un eventual servicio. Ok. Ahí les dejo para consulta las referencias bíblicas.